El millonario llega temprano y descubre a su empleada humilde con un secreto que lo cambia todo. Era una mañana fresco, casi helada, en Buenos Aires. La ciudad apenas se despertaba. El sol tímido se colaba entre los edificios altos, dibujando sombras largas que desafiaban la calma. Eduardo, con su traje impecable y zapatos relucientes, cruzó las puertas del imponente rascacielos, que dominaba todo el centro financiero. Se había adelantado. Mucho. Algo lo empujaba hoy a llegar antes de lo habitual. El vestíbulo estaba vacío, extraño. El eco de sus pasos resonaba pesado y frío. Entorno silencioso, solemne. Ni el típico murmullo de empleados apresurados, ni el zumbido de las computadoras. Nada. Respiró hondo, tratando de calmar la inquietud que le enredaba el pecho. Esa sensación rara en un hombre acostumbrado a controlar cada segundo de su vida. Al llegar al pasillo que conducía a su oficina, vio algo que clavó su mirada de inmediato. Ahí estaba ella, Sofía, siempre tan discreta sin llamar la atención, la chica que nadie notaba en la empresa, que casi se confundía con las sombras. Pero aquella mañana la encontró sentada en el suelo, rodeada de papeles amarillentos y fotografías viejas. Su rostro una mezcla de miedo y determinación. No debería estar ahí, pensó Eduardo, el ceño arrugado, las sienes palpitando. Se acercó en silencio, pero su presencia la obligó a mirar. Esa mirada, antes sumisa, ahora vibraba con una fuerza inquietante. Manos temblorosas sostenían esos documentos, testimonios frágiles de un pasado olvidado. Cartas firmadas con nombres que Eduardo conocía muy bien, pero que nunca había escuchado en boca de nadie. Fotos en blanco y negro, rostros familiares, hogares que nunca existieron en sus libros contables. El corazón de Eduardo se frenó. La verdad latía en esas hojas. Sofía no era solo una empleada. Era la heredera legítima de una fortuna que había sido borrada, escondida, enterrada bajo capas de engaños y avisos legales falsos. Su propia familia, su imperio, con cimientos quizás construidos sobre mentiras. La realidad lo atropellaba, un huracán que le arrancaba el control de las manos. Ella susurró, casi sin aliento, palabras que quebraron el silencio de la mañana. Esto cambia todo. Lo que creías seguro está en jaque. Las primeras gotas de sudor rodaron por la frente de Eduardo mientras se debatía entre la furia y el miedo. ¿Cómo podía confiar en ella ahora? Y si tantos años de trabajo, de sacrificio, eran un castillo de naipes listo para derrumbarse. Pero la historia no terminaba ahí. En la penumbra, al otro lado del pasillo, una sombra acechaba. Un hombre con ojos fríos, calculadores, observaba todo con una sonrisa cruel. Sabía lo que acababa de pasar, y peor aún, sabía cómo usar esa grieta para golpear con toda su fuerza. La fragilidad de Eduardo y Sofía era su oportunidad para destruirlos, arrancarles lo que ambos creían intocable. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo, mientras los dos se miraban fijamente. Miradas que temblaban entre la desconfianza y la urgencia, llenas de preguntas sin responder. Un secreto como una bomba lista para explotar. La incertidumbre tallaba un vacío entre ellos, un abismo que sin querer dejó al descubierto la vulnerabilidad más profunda de un hombre acostumbrado a no perder. ¿Cómo cambiará ese misterio sus vidas? ¿Se unirán o se quebrarán? ¿Podrán resistir la tormenta que apenas comienza? Solo el tiempo sabrá. Y mientras la ciudad bostezaba bajo el sol naciente, Eduardo y Sofía quedaron atrapados en una verdad que ningún contrato ni poder podrían borrar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio era como una manta pesada que cubría a Eduardo y Sofía
mientras sus miradas se cruzaban con esa mezcla de miedo y desconfianza que no dejaba pasar ni una sola palabra. Pero ese instante de tensión se cortó de golpe. De repente un estruendo seco retumbó desde la puerta principal. Un disparo. Algo impactó contra una de las paredes del pasillo, haciendo saltar trozos de yeso y desprendiendo un olor a pólvora que subió rápido por las fosas nasales. El hombre que había estado observándolos se dejó caer detrás de una columna, su silueta encorvada, respirando con dificultad. Eduardo y Sofía se lanzaron al suelo, impulsados por el instinto. Los papeles se volaron en 1000 pedazos, esparcidos como hojas secas en el viento. ¡Al suelo!, gritó Eduardo, el pulso desbocado, los ojos desorbitados, buscando frenéticamente un lugar seguro, mientras el pecho le oprimía con puños invisibles. Pero entonces, en medio del caos, ocurrió lo imposible. La voz de Sofía, temblorosa y apenas audible, se alzó con un tono firme que hizo eco en la fría mañana. «No es quien creen», susurró con urgencia y miedo, mirándolo directamente a los ojos. «Eduardo, yo no soy la heredera. No soy quien dicen todos que soy». Él parpadeó confundido. ¿Qué estaba diciendo? Entonces vio cómo su mano temblorosa abandonaba los papeles y sacaba algo más, algo pequeño envuelto en tela negra. Lo desplegó con manos urgidas, y allí, bajo esa tela gastada, descansaba un pasaporte, no con su nombre, no con el que hasta ese momento había escuchado. «Mi nombre es Valentina», soltó sofocada con las lágrimas brotando sin aviso. «Y para salvar esta empresa, para proteger a todos, tuve que fingir que era Sofía. Fui enviada para infiltrar, para detener una traición que viene desde hace años». Eduardo se quedó paralizado. ¿Qué carajo? ¿Un doble juego? ¿La chica humilde que él creía conocer? ¿Una espía? Eso no tenía sentido. Y sin embargo, ahí estaba ella, con esa mirada que ahora quemaba, quebrada, pero sincera, revelando un secreto que volvía a volcar todo. Mientras tanto, el hombre del otro lado, atrapado entre el disparo que había fallado y la revelación, apretó los dientes. Algo cambió en su expresión cuando escuchó ese nombre, Valentina. Sus ojos se abrieron con odio feroz. «Valentina», susurró, una amenaza en la voz que heló el aire, un frío gélido. Le recorrió la espalda a Eduardo. El enemigo, que hasta ese momento parecía un mero oportunista, tenía una historia con ella. Una historia oscura, enredada en mentiras y venganza. Eduardo miró a Sofía, o ahora Valentina, buscó respuestas, quiso gritar, pero todo se le atoró en la garganta. «Entonces, ¿qué nos oculta? ¿Por qué mintió?», preguntó con voz quebrada, pero con un brillo de desafío. Ella bajó la mirada, con la piel de la cara bañada en lágrimas y sudor. «Porque si alguien descubre la verdad, nos matan a los dos, no solo a mí, a toda la familia que crees conocer». El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Estaba teñido de terror y desesperanza. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y más sombras aparecieron. No eran solo observadores ni enemigos lejanos. Eran soldados, agentes, todos armados, listos para capturar a Valentina y arrastrar a Eduardo a un abismo que ni siquiera imaginaba. El pasillo se convirtió en una jaula, y la verdadera pelea de sus vidas recién comenzaba. ¿Quién era Valentina realmente? ¿Qué oscura red tejía aquel imperio? ¿Podría Eduardo confiar en esa mentira? ¿O era el inicio de la mayor traición de su vida? La ciudad seguía despertando, ajena al secreto que amenazaba con destruirla desde adentro. Pero en ese pasillo, entre papeles rotos y balas perdidas, solo había una verdad. Nada iba a ser igual jamás. La puerta se abrió de golpe y las sombras entraron como olas negras. Eduardo sintió el frío clavarse en la espalda. Esos tipos armados pisando fuerte, rodeándolo a él y a Valentina. El corazón le latía tan fuerte que le dolía en el pecho. La respiración se le cortaba. Alguien gritaba órdenes secas, frías. Valentina levantó las manos. Sus dedos temblaban. Sus ojos, húmedos, buscaban algo o a alguien en el rostro de Eduardo. Él se quedó paralizado, sin saber si acercarse o correr, pero todo explotó justo en ese instante. Un estruendo brutal sacudió el edificio. Vidrios, papeles, gritos. La luz falló de repente y toda la planta quedó en penumbras. Eduardo trajo el aire con dificultad.
La confusión lo ahogaba. Voces apagadas, pasos corrían por todos lados. Fue cuando vio que uno de los soldados cayó, con un disparo en el cuello, abriendo una mancha oscura que no dejaba de expandirse. Y entonces apareció ella. No, no era Valentina. Era Sofía. La verdadera Sofía, con los ojos llenos de rabia y miedo, arrastrándose por el pasillo con una pistola en la mano temblorosa. Eduardo sintió que el mundo giraba más rápido. Dos mujeres, dos caras que había mezclado. La que había conocido, la que había fingido ser alguien más y la que ahora hacía todo para salvarlos. «Eduardo, no confíes en ella», gritó Sofía arrancando el arma, disparando al aire con una ráfaga desesperada. «Valentina no es quien dice. Ella es la traidora». Los soldados alzaron las armas, marcaban con sus rifles a Sofía como si estuviera loca. Pero en sus palabras había algo tan urgente, tan real, que Eduardo lo sintió en el estómago, un puñal invisible. Valentina retrocedió, su máscara de calma se quebró, sus lágrimas se mezclaron con la rabia. «Mentiras, todo mentira, soy la única que puede salvar esto. Tú no entiendes nada, Eduardo. Nunca supiste la verdad». El silencio se volvió pesado, un muerto en la habitación. Los diputados, la prensa, el imperio familiar, todo se venía abajo en segundos. Eduardo tragó saliva, sus manos temblaban. Quería gritar, pero solo pudo preguntarse, ¿quién había estado jugando con él todo este tiempo? ¿Quién decía la verdad? Lo peor vino cuando Valentina sacó un sobre de su chaqueta, lo lanzó al suelo con fuerza. Volaron papeles, grabaciones, contratos, escritos, pruebas que hacían tambalear todo lo conocido. Pero entre tanta mentira había una verdad que rompía el corazón. Una fotografía borrosa mostró a Eduardo, mucho más joven, junto a otro hombre. No un familiar, alguien que parecía suyo, pero del que nunca había oído hablar. Ese hombre, con una sonrisa fría, señalaba a Valentina, y juntos conspiraban. Eduardo retrocedió, un golpe seco en el estómago. Las piezas encajaban en otro rompecabezas, oscuro y cruel. Sofía lo miró, quebrada pero firme. «Este hombre es tu padre verdadero. Lo que pasó con tu familia no fue un accidente. Nos mintieron a todos. Valentina intentó protegerte, aunque eso signifique destruir lo que creías real». Un murmullo creció en la entrada del pasillo. Los soldados se detuvieron, confundidos, mirando las fotos y escuchando las acusaciones que partían en dos a la familia y su pasado. Valentina jadeó, acercándose a Eduardo. «Si no confiamos ahora, todos moriremos. Él quiere que perdamos todo». De repente, las luces parpadearon y una alarma resonó bajo el suelo. El edificio tembló, como si alguien lo quisiera demoler desde adentro. Tuvieron segundos antes de que la seguridad estallara, sellando cada salida. Eduardo miró a las dos mujeres, ambas con lágrimas, desconfianza y una verdad tan devastadora que le hacía doler la cabeza. «¿Quién está detrás de todo esto?», susurró, con un nudo que le apretaba la garganta. «¿Y por qué me ocultan algo así tanto tiempo?». Pero ni Valentina ni Sofía respondieron. Solo se miraron entre ellas, con miedo y desafío. El enemigo estaba más cerca ahora, y la verdad era solo la punta de un iceberg que podía hundirlos para siempre. Todo había cambiado, pero nadie sabía hacia dónde los llevaría. El silencio se hizo denso, casi insoportable. Eduardo miró a las dos mujeres, la tensión apretándole el pecho como un puño invisible. Afuera, el edificio parecía respirar, listo para explotar, y ellos atrapados en medio de una bomba de tiempo. De repente, la puerta principal explotó con un choque brutal. Hombres con rostros cubiertos y armas relucientes irrumpieron sin piedad, avanzando como una tormenta oscura. Eduardo sintió cómo el mundo se aceleraba. Las pisadas, gritos secos, órdenes veladas pero firmes. La fragilidad de sus secretos quedó a merced del caos. En un instante, todo cambió. Un grito desgarrador cortó el aire y la figura de Eduardo cayó al suelo. Un impacto duro lo derribó. Miró hacia arriba, aturdido. Sofía, la verdadera Sofía,
Estaba siendo sujetada con fuerza por dos tipos enormes, pero no soltaba la pistola. Valentina estaba de pie, con la cara pálida y blanca como la muerte, los ojos abiertos en shock. ¡No!, chilló Valentina, pero su voz se ahogó cuando uno de los atacantes sacó una pistola y apuntó directo a su cabeza. Eduardo se lanzó hacia adelante, queriendo frenarlo, pero fue demasiado lento. Un disparo rompió el aire, estridente. El cuerpo de Valentina se desplomó, rígido. La sangre manchó el suelo, rojo violento que contrastaba con el frío gris del pasillo. Su cabeza quedó ladeada, ojos abiertos, vacíos. El caos explotó en gritos y disparos. El mundo pareció caer en cámara lenta para Eduardo. Un nudo enorme le subió a la garganta. El dolor crudo se le metió en el estómago. Sin entender, sin hacer preguntas. Sintió que todo se quebraba a su alrededor. Pero entonces, una voz ronca, amenazante, resonó desde el fondo del pasillo. ¡Basta! Una figura emergió desde la penumbra con paso firme, elegante, calculador. Era un hombre de rasgos duros, vestido con traje oscuro, pero sin corbata, con una sonrisa cruel que parecía devorar todo a su paso. Eduardo parpadeó, congelado. El hombre clavó una mirada fría en él y luego se dirigió a Sofía, que seguía en el suelo, temblando, con la pistola caída al costado. «Así que aquí están los actores principales», dijo con fingida calma. «¿Cuánto tiempo desperdiciado?». Sofía levantó la mirada llena de lágrimas, con el cuerpo vibrando del miedo y la rabia. «Tú eres...». La voz se le quebró, pero el miedo se mezcló con odio. El hombre sonrió aún más, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sí, Eduardo, soy quien siempre estuvo detrás de todo, el verdadero dueño de esta historia sucia, el que escondió los secretos que te destruyen». En ese instante, un disparo seco atravesó la oscuridad. El hombre cayó hacia atrás, la sorpresa pintada en su cara, mientras una mujer apareció corriendo desde otro pasillo, con una pistola humeante en la mano. Era otra mujer, diferente a las otras dos, joven y feroz, con ojos raspados por el miedo, pero llenos de decisión. «Rápido», gritó, «a ti nadie es quien parece. Yo puedo explicar todo. Confíen en mí». Eduardo sintió que la cabeza le daba vueltas. Otro rostro, otra verdad. Más preguntas explotaban en su mente. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cuántos secretos más escondía esa empresa maldita? ¿Quién más estaba involucrado en esa red que parecía tragar los vivos? Sofía se incorporó tambaleante, la pistola en mano una vez más. Esa mujer tenía algo, una gravedad, una urgencia que no podía ignorar. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la alarma se apagó y las cámaras del pasillo comenzaron a encenderse, transmitiendo en vivo para todo el edificio. La voz del hombre muerto, ahora un fantasma, resonó a través de los altavoces. «Revelaré todo, la verdad que nadie se atreve a contar, la verdad que va más allá de esta familia y de sus mentiras». El eco llenó el lugar, congelando los huesos de todos. Eduardo tragó saliva. La oscuridad no solo venía de afuera, sino de dentro. Más que un enemigo, más que un secreto, había un abismo que ahora estaba abierto ante ellos. Y en ese abismo, lo único seguro era una cosa. Nada ni nadie era lo que parecía. El misterio apenas empezaba, y en cualquier instante la siguiente bomba explotaría. ¿Quién era realmente la nueva mujer? ¿Era la salvadora o la próxima traidora? ¿Y qué más ocultaba ese imperio que estaba a punto de derrumbarlos? Mientras todo temblaba, Eduardo solo pudo preguntar en voz baja, a punto de quebrarse. ¿En quién puedo creer ahora? El silencio respondió con una pregunta más oscura. ¿Y si la verdad es lo más peligroso de todo? El pasillo vibraba con el eco frío de aquella voz. Eduardo sentía el peso de cada mirada clavada en él, la presión en el pecho como si alguien invisible le apretara el corazón con fuerza. Sofía lo miraba con ojos suplicantes. La mujer que había irrumpido era una desconocida, que nadie en la empresa había visto antes, pero su energía cortaba la tensión como un filo. «Escuchen», dijo ella con voz quebrada pero firme, «no tenemos tiempo. La verdad es más oscura y profunda de lo que creen. Pero antes de que siga,
Hay algo que deben saber, algo que cambiará todo de nuevo. Un murmullo crecía. La gente cruzaba miradas nerviosas. Eduardo tragó saliva, la garganta seca. Las manos temblaban. ¿Qué más podía aguantar? ¿Más verdades? ¿Más mentiras? La mujer levantó la mano, ordenando silencio. Todo esto empezó mucho antes de lo que imaginan. Comenzó, y el tono se puso grave. No solo se trata de dinero, ni de traiciones familiares. Este imperio está tejido en sangre. Las palabras golpearon como un martillazo. Eduardo se tambaleó un poco, respiraba entrecortado. ¿Qué quieres decir?, preguntó débil, sin apartar la mirada. Ella alzó la chaqueta con cuidado y sacó un pequeño sobre sellado. Lo lanzó al suelo con un ruido seco. Dijo, contiene pruebas que nadie esperaba. Fotos, videos, registros y también una confesión. Unos pasos corrieron hacia la puerta del pasillo. Todos giraron la cabeza justo cuando se abría lentamente, revelando a un hombre vestido con bata blanca y gafas gruesas. Sus ojos oscuros y fríos quemaron la escena. No tienen idea de con quién se están metiendo. Voz monótona, pero cortante. Era una figura inesperada. No un guardaespaldas ni un agente de seguridad, sino un científico. Alguien que parecía fuera de lugar en aquella guerra de mentiras y disparos. En ese instante, las cámaras se enfocaron en él, y el brillo mortecino de las luces lo cubrió como un espectro. «Soy el Dr. Rivas», anunció. 30 años trabajé en este proyecto. Lo que esta familia esconde, lo que ustedes llaman imperio, no es solo un negocio, es un experimento. Y ustedes son los sujetos. Eduardo parpadeó sin comprender. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Estás loco?», escupió Sofía, con ojos abiertos, el cuerpo listo para disparar. «¿Qué dices?». Rivas sonrió, pero era una sonrisa sin vida, como un cadáver sonriendo en la penumbra. Todo lo que creen saber, todo. Sus identidades, sus recuerdos, hasta sus relaciones familiares, fabricados, manipulados desde que nacieron. No hay herencias, no hay traiciones, solo resultado de un control que ahora se está rompiendo. La habitación pareció encogerse. Las paredes se acercaban. El aire le faltaba a Eduardo. El mundo, de pronto, se volvió un espejo roto. «¿Qué quieres decir?», jadeó entre lágrimas. «¿Que nada es real?». «Exacto», dijo Rivas. «La empresa es la fachada. El verdadero destino de cada uno está en estos archivos. Sus vidas no son lo que recuerdan». Justo en ese momento, un apagón cortó la luz. La oscuridad cayó pesada, aplastante. Se oyeron golpes y gritos a la distancia. Pero el silencio dentro de esos metros era de otro tipo. El silencio de un abismo recién abierto. Cuando la luz volvió, Eduardo notó algo que le heló la sangre. La verdadera Sofía ya no estaba. En su lugar había otra figura, de espaldas, con el cabello recogido y un gesto que Eduardo conocía demasiado bien. El hombre del pasillo muerto, el que había estado detrás de todo, apareció a su lado, tranquilo, con la sonrisa cruel intacta. «¿Esperaban que todo fuera tan simple?», murmuró. «Mentir para construir, mentir para destruir. Pero ustedes no son marionetas comunes». Se giró lentamente, revelando el rostro. No era un hombre cualquiera. Era Eduardo, o al menos alguien que se parecía a él, con rasgos idénticos, pero los ojos vacíos, fríos, sin alma. El verdadero Eduardo retrocedió, como si un puñal invisible lo atravesara. La voz dentro de su cabeza se quebró. «¿Pero qué? ¿Qué está pasando?», musitó al borde del colapso. El doble sonrió, cruel, y dio un paso al frente. «Soy la verdad que tú temías encontrar. Soy la sombra que ha estado moviendo los hilos desde siempre. No eres más que una copia en este juego. Y ahora es hora de despertar». En ese instante, toda la escena estalló en caos. Gritos, disparos, gente corriendo. Eduardo sintió que su mundo se deshacía, como si estuviera en medio de una película que no sabía cómo terminar, atrapado entre espejos, que reflejaban versiones suyas, todas rotas, todas falsas.
La pregunta que quemaba en su pecho era la única que importaba. ¿Quién era él realmente? Y más importante aún, ¿qué de todo esto era mentira y qué había sido verdad alguna vez? Eduardo miró al doble que lo desafiaba con esa sonrisa vacía y se sintió caer. Las piernas le temblaban. El aire se le hacía espuma en la garganta. No entendía nada. ¿Una copia? ¿Un juego? Su mente daba vueltas. Los latidos golpeaban en sus oídos con fuerza brutal. Pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido seco resonó como un disparo. Todos miraron hacia la puerta del fondo y ahí estaba la mujer nueva, con los ojos de acero y el ceño fruncido. Tenía en la mano un pequeño dispositivo, un control que hizo un sonido extrañísimo, como un eco metálico que retumbó entre las paredes. Un instante después, las cámaras se apagaron. Se sintió un apagón total, pero no era un corte de luz común. Había un zumbido bajo que parecía romper el tiempo mismo. Y entonces todo paró. Como si la realidad se hubiera congelado, la gente dejó de moverse. Un silencio absoluto, tan profundo que lastimaba. Eduardo sintió como si el aire desapareciera. No podía respirar bien. Estaba pegado al suelo con un peso invisible aplastándole el pecho. Pero había algo más. En el reflejo del vidrio oscuro de un ascensor cercano, vio algo que le arrancó un grito ahogado. Su propio rostro, pero desgarrado, roto, como si el espejo estuviera vivo y le mostrara no a él, sino a alguien más debajo de su piel. Al mismo tiempo, la mujer con el control empezó a hablar. Su voz salió distorsionada, como un eco monstruoso. «Todo esto es una simulación», dijo mientras la máquina vibraba y una especie de ruido blanco comenzó a llenar el lugar. «Ustedes no están aquí. No son reales». Eduardo tragó saliva, sintiendo la sangre helarse en sus venas. «¿Qué?», balbuceó, sin poder moverse. Los ojos de todos se clavaron en ella, paralizados, sin saber cómo responder. «Ustedes son proyecciones, recuerdos programados», continuó la mujer. «Esta empresa, esta pelea, incluso sus identidades, son parte de un experimento de realidad virtual, un videojuego para alguien más». Las palabras golpearon más duro que una bala. Eduardo sintió como el miedo se le apoderaba, como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. «¿Entonces nada de esto existió?», preguntó Sofía temblando, las lágrimas surcando su rostro. «¿Somos fantasmas?». La mujer asintió lentamente con una mezcla de tristeza y rabia. «Más que fantasmas, ustedes son datos, fragmentos de una historia que alguien creó para entender el poder, la traición, el miedo. Pero la trampa es que ya están atrapados. No pueden salir». El doble de Eduardo hizo un movimiento lento, intentando acercarse, pero parecía que su cuerpo pasaba por una interferencia. Se desvaneció por un instante, como un glitch en el juego. «¡No!», gritó Eduardo, con el nudo más profundo en la garganta. «Esto no puede ser verdad». Y entonces un destello cegador iluminó todo. Eduardo sintió un tirón en el pecho y sin entender cómo, la escena se disolvió. El pasillo, las balas, las miradas confusas, desaparecieron. De repente, estaba en una habitación pequeña, blanca, lechosa, con paredes impolutas. Atado a una silla, con un gotero en el brazo y un monitor que parpadeaba con señales extrañas. Una voz femenina, tranquila y distante, habló a su lado. «Buenos días, Eduardo. Vimos que despertaste. Te costó un poco salir, pero está bien. Ahora entenderás todo». Él intentó moverse, pero las fuerzas le fallaban. La cabeza le latía como si quisiera reventar. «¿Dónde estoy?», logró preguntar, la voz quebrada y débil. ¿Qué pasó con mi vida?». La mujer sonrió, aunque él no pudo verla bien. «Eso es justo lo que vamos a descubrir». El monitor mostró imágenes, flashes de momentos, conversaciones, rostros, pero nada que él conociera de verdad. Todo un real, manipulado, falso. Cada memoria, cada emoción, programada para que creyeras que eras alguien que no eres. Explicó ella. «Tu verdadero yo está allá afuera, atrapado. Aquí estás pagando por errores ajenos, por juegos que nunca habrías querido jugar». Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba un poco más. La silla se movió bajo sus manos temblorosas. La realidad, el pasado, todo se mezclaba en una película que él no podía controlar. Y en la oscuridad de esa sala blanca,
La pregunta le ardía en la garganta. ¿Quién soy yo, si todo lo que creía es mentira? Desde la puerta, una sombra más oscura empezó a formarse. Una figura alta, imponente, que susurró con voz fría, llena de amenaza. Bienvenido a la verdad, Eduardo. Aquí comienza realmente el juego. Y justo cuando pensó que nada podría ser más terrible, la puerta se cerró con un golpe seco, y la habitación comenzó a llenarse de un líquido frío que subía lentamente. El ahogo no tardó en llegar. ¿Podrá despertar antes de hundirse para siempre? ¿O será esta la última vez que vea la luz? El final, ni siquiera ha comenzado. El líquido subía, frío, intruso en la piel de Eduardo. El ahogo le apretaba el pecho como 1000 manos invisibles. La mirada se le clavaba en la puerta cerrada, como si tras ella estuviera el salvavidas que ya no podía alcanzar. El sudor le chorreaba por la frente. Sentía la garganta quemar con ese grito que no podía soltar. Un segundo más, 2, y el mundo apagado sin aire parecía querer tragarlo. Y justo cuando creía que todo se iba a acabar, el líquido se congeló. O tal vez se detuvo. Algo cambió. El silencio fue tan fuerte que hasta pudo oír su propio corazón, tambaleando. Entonces, de repente, una voz, distante, como a través de un cristal roto, llegó a sus oídos. «Eduardo, despierta», susurró la mujer que conoció como desconocida. «No es real, nada es real». Sus párpados vibraron, pesados, pero se abrieron. O eso creyó. Pero el espacio donde despertaba no era la habitación blanca. No, era un pasillo, el mismo del edificio. Las balas, el fuego, las sombras, todo vuelto a empezar, pero distinto. Eduardo se incorporó jadeando, la adrenalina untada en la piel. Miró sus manos, temblorosas, y luego a Sofía. Pero ella no estaba. En su lugar, una figura encapuchada se giró lentamente. Eduardo pudo ver un rostro parcialmente cubierto. Esos ojos, los ojos que había visto en el espejo falso, fríos, vacíos. «¿Quién eres?», preguntó, la voz entrecortada y tensa, como un filo que se parte. La figura alzó una mano y de repente una pantalla holográfica apareció entre ellos. Imágenes, datos y rostros que Eduardo ni reconocía. Un torrente de verdades desnudas. «Soy tu memoria oculta», dijo la voz detrás de la capucha. «Todo lo que creías, todo lo que sentías, ha sido bloqueado para protegerte. De ti mismo». Eduardo tragó saliva, dando un paso atrás. El aire no le alcanzaba. La cabeza le daba vueltas. «¿Qué decís?», musitó. «¿Bloqueado por qué?». La figura apartó la capucha y la sangre de Eduardo se congeló. No era un extraño. Era él. El Eduardo real. Pero al mismo tiempo, no. Su reflejo menos imperfecto, sin las mentiras que lo consumían desde adentro. «Tú eres el error», dijo la voz grave. «Una copia creada para vivir y sufrir en un mundo falso. El verdadero Eduardo está atrapado, y tú has estado encerrado en esta simulación porque no debías recordar, no sin pagar el precio». La habitación virtual se deformó. Eduardo sentía que se llenaba de agujeros, que la realidad se le rompía en fragmentos que le caían encima. Con un paso, quiso tocarse el rostro, que se sentía doble y extraño. Entonces entendió. No existía realmente aquí. Solo era un código, un eco, una sombra. Lo que él llamaba vida era una mentira. De repente, un grito ahogado explotó en sus oídos. No llegó del exterior, sino de dentro. Un gemido desesperado. Su propio. Dolor multiplicado. «No», gritó con todo el aire que pudo. «No soy esto. No soy un error». La figura lo miró con una tristeza cruel. «Lo serás, hasta que el verdadero Eduardo despierte. Y entonces, solo uno podrá sobrevivir». En esos momentos toda la escena se fracturó con un sonido agudo y penetrante. La simulación tembló, y un mensaje apareció, titilando rojo en el aire. «Actualización de sistema. Realidad alternativa activada». El pasillo se distorsionó. Las paredes se ondularon como agua. Eduardo perdió el equilibrio, cayendo a un vacío que parecía no tener fondo. Y antes de desaparecer, una última imagen, rápida y punzante, se clavó en su mente. La verdadera Sofía, con lágrimas negras como tinta, susurrando desde la
Oscuridad. No somos nosotros los verdaderos jugadores. Estamos atrapados para diversión de alguien más. Y entonces todo se apagó. El silencio volvió. Pero había quedado una certeza. Esta historia no era sobre un hombre que luchaba por una empresa. No. Era sobre esclavos de un juego en el que ni siquiera sabían que jugaban. Y la pregunta se le quedó pegada en el pecho, fría y pesada. ¿Quién realmente maneja los hilos? ¿O si la verdad es que ni siquiera la suya es suya? El silencio dolía en los oídos de Eduardo, pesado como una losa. Sus ojos buscaban entender, se abrían y cerraban, pero la imagen en el cristal no era más que un borrón terrible. Su propia cara, partida, rota, un espejo macabro que le escupía un dolor que no sabía nombrar. Quiso gritar, pero no pudo. La garganta le ardía. El pecho, un puño apretado que no soltaba. La voz distorsionada de la mujer con el control cortó todo de golpe, como un cuchillo helado. Esto no es más que un sueño dentro de un sueño, Eduardo. No estás listo para lo que sigue. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se sacudió violentamente. Un retumbo seco le atravesó el cuerpo, un cuerpo que ya no sentía propio. La luz fluctuó y justo en ese instante, un chasquido metálico resonó detrás de la puerta cerrada. Eduardo giró el cuello con un grito urgente. La puerta crujió, se abrió despacio, y ese cuerpo, el suyo, apareció entero, real, pero sin alma. El Eduardo de carne y hueso, el verdadero, apareció con la mirada perdida, rodeado de hombres con batas blancas. Un frío horrible se le clavó al que estaba atado en la silla, como si hubiera encontrado la cara de la muerte en su reflejo. «No es una copia», susurró la figura encapuchada, su voz ahora temblando. «Eres ambos, dos lados del mismo error, dos mitades del mismo alma rota, atrapados entre mundos que se devoraban, uno vivo, otro prisionero. Y la mentira más terrible, nunca hubo uno solo». En ese momento, el monitor parpadeó con una señal luminosa. Eduardo miró, la mano casi paralizada, y un video empezó a reproducirse. Un rostro familiar apareció, con voz suave pero amarga. «Si estás viendo esto, significa que la mentira que construiste y que construimos todos se rompió. No son víctimas, no son héroes, son piezas, versiones arrancadas de un experimento fallido. La realidad se fragmentó, y ahora solo uno puede salir. Solo uno debe quedar». La pantalla se quebró. Un grito se coló de la habitación vecina. Eduardo se giró, el miedo clavado en las venas, el sudor pegando la ropa al cuerpo. Entonces la verdadera bomba estalló. Una mano apareció, dentro de su pecho. No era una mano real, era como un destello, una luz blanca, una grieta que se abrió en su piel, o mejor dicho, dentro de su piel, como si alguien intentara abrirlo desde adentro, sacar lo que quedaba de verdad. Su corazón se deshizo, y con él la última esperanza de control. Y entonces la habitación empezó a desvanecerse. Los blancos y grises se tornaron un caos de colores que giraban y explotaban, pintando su mente con escenas que no podía entender, rostros que no recordaba, voces que no reconocía. Su propio nombre mutaba, se fragmentaba en millones de piezas de datos. Pero lo más aterrador estaba por venir. De entre ese torbellino algo surgió, una figura oscura, alta, sin rostro, pero con una voz que él conocía demasiado bien. «Soy el arquitecto», dijo, y su voz era un rayo que partió él. «Acero, la mente que creó este juego, y ustedes son mis sujetos, mis sueños y mis pesadillas. Pero hubo un error fatal. Ustedes despertaron». Eduardo tragó saliva mientras el terror le comprimía el pecho hasta el límite. «¿Qué quieres?», logró decir, pero la voz le salió rota. El arquitecto extendió una mano invisible. «Elimina la copia, o la copia eliminará al verdadero». Y entonces el mundo se detuvo. El silencio fue un grito sordo que rebotó en las paredes invisibles. Eduardo titubeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas calientes y sin control. No había lugar para dos. No había espacio para la verdad.
Solo quedaba elegir. Pero cuando su vista se enfocó, vio algo que lo sacudió hasta los huesos. A la mujer con el control, sonriendo, tranquila, sentada a unos pasos, jugando con un dispositivo que nadie había visto. «¿Quieres saber quién soy?», dijo, casi en un susurro que atravesó el aire. «Soy quien maneja todo. Tú, yo, la copia, la mentira, nada es por accidente». Eduardo quiso gritar, quiso sacudirla, pero sus fuerzas se derretían como hielo. «¿Por qué?», murmuró. Ella simplemente sonrió más, y entonces apagó la luz. Cuando la claridad volvió, el pasillo seguía ahí. Pero Eduardo ya no reconocía nada, ni siquiera a sí mismo, y una pregunta giraba en su cabeza como un puñal afilado. ¿Quién diablos soy en realidad? La respuesta, por supuesto, aún estaba esperando. ¿O tal vez ya había desaparecido para siempre? La luz volvió de golpe, y con ella el frío cortante del pasillo volvió a clavarse en la piel de Eduardo. Parpadeó intentando despejar una niebla en la cabeza que le pesaba como una losa. Ya no estaba en la habitación blanca ni en ese mundo roto de simulación. Seguía ahí, parado en el mismo lugar, pero algo era diferente. Sus ojos se posaron en la mujer con el control. Sonreía. La sonrisa no era amable, ni siquiera humana. Era una mueca de poder absoluto. Con una calma que daba miedo. «Soy la que te creó, Eduardo», respondió, con esa voz fría que parecía hundirse en los huesos. «Y todo lo que has vivido, cada palabra, cada lágrima, fue parte de un diseño, un juego mío». Las palabras rebotaron en su pecho. Un silencio pesado se impuso por un segundo, como si el tiempo mismo dudara antes de seguir. Eduardo tragó saliva. Sentía el corazón golpear fuerte, tambaleando, como queriendo romperse. «No», musitó. «No puede ser». «¿Por qué? ¿Para qué?». Ella dio un paso adelante, sin perder la sonrisa. La distancia entre ellos se acortó, y un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. «Para experimentar el poder, el miedo, la traición», dijo, sin emoción. «Es mi experimento más avanzado, una vida creada para estudiar todo lo oscuro del ser humano. Pero esta vez te saliste del guión». Eduardo se sintió atrapado, como un pez enredado en redes invisibles. La opresión en el pecho crecía, le costaba respirar. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerse. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Un zumbido eléctrico cortó el aire. De repente las paredes del pasillo comenzaron a vibrar. El suelo tembló bajo sus pies. La mujer retrocedió un paso, sorprendida, confundida por primera vez. De uno de los muros, una rendija se abrió lentamente, como si el edificio estuviera siendo atravesado por una fuerza desconocida. Una luz intensa, cegadora, brotó de ese hueco y en medio de ella apareció una silueta. «¡Eduardo!». La voz era quebrada, urgente. «Debemos irnos ya». Eduardo giró la cabeza y vio a Sofía, real, viva, con el rostro empapado en lágrimas, más fuerte de lo que jamás la había visto. Su presencia rompió algo dentro de él, una llama tenue que le recordó que aún había esperanza. Pero entonces esa cosa que apareció en ese hueco no era solo una persona. Era el verdadero arquitecto de todo. «Creí que habías despertado en serio», dijo con voz profunda y solemne. «Pero siguen jugando con piezas equivocadas». Los ojos de Eduardo se abrieron como platos. El sudor le cubría la frente. El pulso parecía a punto de explotar. La mujer que él creía. La creadora intentó bloquear la luz, pero ésta crecía, envolviendo todo. La realidad empezó a distorsionarse otra vez, como si destruyeran la ilusión pedazo a pedazo. Y en ese momento Sofía lo tomó de la mano. «No eres un juego», susurró, apretando fuerte, pero justo cuando todo parecía volverse esperanza, el verdadero golpe cayó. El arquitecto, con una sonrisa fría, levantó un dedo y la voz tronó como un puñal. «Esta simulación no es más que otra capa, una mentira dentro de otra mentira. El verdadero mundo es un lugar del que ninguno puede escapar». Eduardo sintió el mundo caer en picada. La sensación era peor que antes. No solo era una copia ni un juego. Era un prisionero eterno, condenado a despertar y caer, una y otra vez. La mujer con el control gritó, furiosa: «¡No! ¡Esto no puede seguir así!».
Y entonces, de repente, las cámaras que hasta ese momento estaban apagadas se encendieron. Pero no solo mostraban el pasillo, mostraban al lado de ella, invisible hasta ese instante, otro Eduardo, más viejo, cansado, con ojos hundidos de tantas pérdidas reales. El hombre señaló a Eduardo con voz quebrada. No luchas solo por ti, luchas por todos los que están atrapados en este ciclo. Eduardo bajó la mirada. El temblor en su cuerpo se volvió un temblor en el alma. La lucha no era solo suya, era de muchos, de vidas que nunca imaginaron que estaban en juego. Pero justo cuando parecía que la historia iba a terminar, las cámaras se apagaron. El silencio volvió, más denso, más brutal. Y en la penumbra, una pregunta punzante quedó en el aire. ¿Quién controla realmente este juego? ¿Y cuánto tiempo queda antes de que la próxima verdad destruya todo? La luz volvió violentamente, pungente, arrojando sombras rotas que parecían cobrar vida. Eduardo cayó de rodillas, el pecho oprimido por un peso insoportable, como si su cuerpo entero quisiera estallar. El pasillo seguía ahí, frío y hostil, pero algo había cambiado. La mujer con el control ya no sonreía con calma absoluta. Su mirada temblaba, fugaz, revelando que la batalla apenas comenzaba. A su lado, Sofía, la verdadera, respiraba con dificultad. La piel pálida, los ojos hinchados de tanto sostener el dolor. Se aferró a Eduardo con una fuerza casi desesperada, como si fuera el último resquicio de verdad en ese juego infinito de mentiras. «Esto termina ahora», dijo Eduardo, la voz quebrada por la mezcla de rabia y miedo. «No quiero más simulaciones, ni copias, ni arquitectos jugando con nuestras vidas». La mujer con el control alzó una mano. El aire vibró. Pero antes de que pudiera tocar nada, una explosión sorda tronó en el fondo del edificio. Los muros temblaron, y la simulación empezó a fragmentarse, como un cristal que se rompe en miles de pedazos. El pasillo se deshizo en destellos. Las imágenes de cámaras, voces, recuerdos falsos, se desgarraban y volaban en pedazos invisibles. Eduardo sintió que algo dentro suyo se liberaba. Un fuego caliente en las venas, la furia agrandándose. «Sofía», gritó aferrándose a ella mientras las paredes se desvanecían. «¿Estás conmigo?» Ella asintió, firme, con un brillo nuevo en sus ojos. De repente, el silencio aplastante fue sustituido por el ruido grueso de respiraciones profundas y latidos erráticos. Eduardo abrió los ojos con un tirón, jadeando. Ya no estaba atrapado en ese mundo falso. Estaba en un cuarto diminuto, la luz blanca y cruda quemando su piel. Atado, sí, pero vivo, real. Unos pasos resonaron detrás. La puerta se abrió con lentitud y entró el verdadero arquitecto. Un hombre de mirada firme, con la calma tensa de quien sabe que ha perdido el control. Su sonrisa ya no era un juego, sino una rendición contenida. «Despertaron», dijo con voz áspera. «Tardaron más de lo que imaginé. Pero no pueden escapar, no mientras yo decida». Eduardo sintió un vuelco en el alma, una mezcla de victoria y miedo, pero algo en su interior gritaba que esa era la última vez. «No más mentiras», respondió, la voz firme a pesar del cansancio. «No somos tus marionetas». Sofía lo miró, ojos brillantes, y juntos fueron abrazados por la luz que entraba desde la ventana. Ecos de un mundo real que aún los esperaba, lejos del artificio y las sombras. En ese instante supieron. La batalla más dura la habían ganado dentro de sí mismos. La prisión de datos y falsas memorias explotó en 1000 fragmentos que se disolvieron, dejando al descubierto la verdad más vieja y cruda. La libertad se conquista en la tormenta, y ellos, destrozados pero vivos, estaban listos para reconstruirla. El silencio se transformó en un suspiro colectivo, un respiro que liberó más que el aire. Liberó la esperanza. Eduardo y Sofía, con las manos aún temblando, se sostuvieron firmes, mirando al futuro incierto, pero verdadero al fin. Y en medio de la calma que seguía la tormenta, una última voz se alzó más fuerte que nunca. Este juego terminó, pero la historia sigue con quienes busquen la verdad sin miedo. Escucha bien, porque esto no es un adiós ni un juego más. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perder ni un segundo de lo que viene.
Destruye ese botón de like ahora para que este canal siga creciendo y el algoritmo te lo reconozca. Inunde los comentarios con todas tus reacciones, teorías y conspiraciones sobre este final que nos dejó sin aliento. Y no te olvides, comparte ya este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Solo los verdaderos fans entienden lo vital que es apoyarnos con estas acciones. Este es el momento de demostrarlo. No esperes ni un segundo más. Ve, suscríbete, comenta, comparte y forma parte del siguiente capítulo que cambia todo.